ni na 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 ni na na na. Me llamo Gaspar Sánchez King, hijo de Federico Sánchez Carnesolta, cubano, y de Lorenza King González, mexicana, descendiente de coreano y mexicana. Mi profesión, soy actor de teatro, cine, radio y televisión. Todavía estoy trabajando. Tengo una familia muy amplia, muy grande, ya que mis abuelos maternos vinieron de México. Emigró mi abuelo de Corea en el año, creo que en 1905, de Corea a México. Y tengo conocimiento también de que mi abuelo allá en México tenía como una casa culto donde él asistía desde el punto de vista espiritual a coreanos y no coreanos también. Permítese, por la actitud de mi abuelo con relación a las enseñanzas cristianas, yo me inclino a pensar que es muy posible que mi abuelo haya sido pastor por 2 años, era el contrario. Y mi abuela que tuvo que trabajar y pasaron mucho trabajo. Y el trabajo de la caña, el del herguén no sé, pero el de la caña yo sí lo sé porque además yo he cortado caña también. Y es un trabajo, sobre todo en esa etapa, era un trabajo muy duro porque aunque le hubieran pagado un poquito más que a los que trabajaban en el Enequén y tuvieran mejores condiciones, realmente el trabajo de la caña en esa etapa era cruel. Era un trabajo cruel. Ellos tenían en México una hacienda y mi mamá era quien se comunicaba con Pascual, su padrino, y él mandaba las remesas de dinero de México para acá, de donde también sacaban dinero para mandar para allá. Venían unos coreanos, yo no sé los nombres, a buscar dinero y mi abuelo daba dinero para enviar para allá. Y mi abuelo, incluso en Camagüey hay una iglesia y entonces ellos dejaban un documento de que del dinero que mi abuelo, a mi mamá había entregado a nombre de mi abuelo, que había enviado Pascual Bellice acá. Y me parece que es importante porque mi abuelo siempre decía que Corea tenía que ser una sola. Mi abuelo, la única ocasión que yo vi a mi abuelo con lágrimas en los ojos, y la única vez que yo lo vi a él con lágrimas en los ojos, yo le pregunté, ¿qué le pasaba? Y él me dijo, que estaba pensando en Corea. Hay algo que yo no puedo dejar de decir en este momento, porque estoy muy emocionado, y es la alegría tan grande que me produce para el conocimiento y el desarrollo de la cultura, no solamente coreana, sino de la cultura cubana. Incluso puedo decir que aquí en Cuba, la cultura coreana es de un impacto muy grande dentro de la juventud actual, incluso no descendientes, no solamente dentro de los descendientes, sino dentro de los no descendientes. En nuestra ciudad de Camagüey hay una actividad que se celebra todos los meses en un cine grande y el cine se llena de jóvenes amantes de la cultura coreana. Y yo
a veces todavía me paso a los 83 años, no me siento como cubano tanto. Mi forma de caminar, de hablar, todo tiene más que ver con mi abuelo, que no con la parte mía como cubano. Es una alegría grande porque es una gran familia. Esa es otra cosa importante que ustedes están haciendo. El hecho de ustedes venir a Cuba nos ha dado vida a los descendientes, nos ha dado nuevas emociones, ilusiones, conocimientos y nos ha conectado nuevamente con nuestros ancestros, con nuestros abuelos, con nuestra familia, y ha sido una fiesta muy grande para todos los descendientes en Cuba. Incluso tenemos unos vínculos muy fuertes, muy grandes.